Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al encuentro con las informaciones. El exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, dijo que Luis Arce Catacora es el enemigo del movimiento al socialismo. A estas alturas sí, porque él es operador político de la derecha boliviana. Vamos a estar escuchando estas declaraciones y, por supuesto, también hablaremos sobre los preparativos del Congreso del MAS en Laucaeñe. Presentamos los principales titulares en Latitud Bolivia. ¿Luis Arce es enemigo del MAS? A estas alturas sí, porque él es... De esta manera, el exministro de Gobierno de la gestión de Evo Morales ratificaba la ruptura al interior del partido de gobierno. Vamos a estar con algunas imágenes de lo que ocurría en las últimas horas en Laucaeñe, pues varios sectores sociales afines a la línea de Evo Morales se hicieron presentes en el lugar para participar del evento. Estaremos mostrando algunas imágenes de la policía sindical, inclusive, que se habría instalado en ese lugar. Estaremos haciendo referencia a lo que ha señalado el diputado Andrés Flores del ala renovadora con respecto al Congreso de Laucaeñe y una advertencia que hizo a la facción evista. No se puede equivocarse una vez más, ¿no?, dando legalidad a los supuestos dirigentes que han conformado la dirección nacional. Por lo tanto, yo creo que esperemos la conclusión de esta tarde del órgano electoral. Por lo tanto, el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, advirtió que si los renovadores son expulsados en el Congreso del MAS, estos revelarán información confidencial. Estaremos también escuchando el criterio que tiene Carlos Mesa con respecto a la elección de candidatos de la oposición. Dice que sería necesario que se pueda regular la preselección de candidatos para enfrentar al movimiento al socialismo. Respuesta práctica. En la historia de la oposición frente al MAS, desde el 2005 hasta el 2020 en procesos electorales presidenciales, mi candidatura el 2019, con fraude, obtuvo el 35% de los votos. Ministro de Justicia Iván Lima hizo referencia a las elecciones judiciales. La constitucionalidad que ha promovido el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, se ha notificado ya a todas las partes y lo que corresponde es que se haga el sorteo del expediente a un magistrado tramitador, el cual va a tener 30 días hábiles para poder emitir un pronunciamiento. En tanto no se pronuncia el Tribunal Constitucional... Diputado evista Renan Cabezas anuncia un proceso en contra del ingeniero Villegas, quien había denunciado el fraude electoral el año 2019. El proceso electoral ya sería instaurado según el parlamentario. Y existen algunas declaraciones bastante polémicas del comandante del ejército, quien asegura que se cumplió con lo que se pudo en la recuperación de los cadetes que sufrieron un percance en un ejercicio militar. Sin embargo, aseguró de que el ejército no tiene un árbol de dinero para seguir pagando los costosos tratamientos que se requieren para la recuperación de uno de los cadetes afectados por esta situación. Limitaciones. No tenemos un arbolito para jalar dinero. El abogado Omar Durán afirma que si a los cadetes se lo... Embajador de la Argentina en Bolivia dice que nuestro país sufriría los efectos en la eventualidad de que Milei gane la presidencia en el país vecino. Si en Argentina pudiese llegar a fortalecerse una propuesta como la de Milei, lo va a sufrir Bolivia, lo va a sufrir los países. Y en esta jornada no se pudo reunir el Tribunal Supremo Electoral, pues el Congreso del MAS revela lío interno en el Tribunal Supremo Electoral por las ausencias que se tuvieron en una reunión programada en la cual se debían tomar decisiones muy importantes con referencia a la legitimación del Congreso del MAS que se realiza a partir de este martes en la localidad
de Laucaeñe. Y mucha atención, transportistas anuncian paro de 48 horas. Paro de 48 horas. Seguramente hoy día va a llegar la resolución de nuestra Confederación Nacional de Choferes de Bolivia. Esto va a ser, creo, el día lunes, va a mandar con la fecha y compañeros de la prensa les va. Alcalde de La Paz, Iván Arias, dice que no dormirá hasta que la sede de gobierno pueda tener un desarrollo sostenible. Por nuestra ciudad. Y aquí vuelvo a jurar, como siempre lo he hecho, que no cansaré, no dormiré para trabajar por esta mi ciudad, por toda esta confianza que nos ha dado la gente. Esas declaraciones surgen luego del inicio de actividades por el mes de octubre. Amigos, quédense con nosotros, pues estaremos presentando estas y otras informaciones. Como siempre, arrancamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia. ¿Arce es enemigo del MAS? A estas alturas sí, porque él es operador político de la derecha. De esta manera se puede notar que en los últimos días se han acrecentado las diferencias al interior del movimiento al socialismo. En este contexto, el ex ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, ha considerado que el presidente Luis Arce Catacora es uno de los enemigos del movimiento al socialismo. Político de la derecha boliviana. Ahora, lo ha calificado como uno de los representantes de la derecha en nuestro país. De igual manera, Carlos Romero ha señalado de que en el MAS, si se dan las elecciones primarias para cumplir la ley, solamente Evo Morales sería el único candidato. ¿No se saltaron los pasos y debió haber habido una primaria y en la primaria saber, o hay un temor de ir a una primaria con Luis Arce? No, pues, si más bien Luis Arce no quiere ir al Congreso del MAS. De esta manera, Romero señalaba que Evo Morales sería el único candidato para las primarias. Es decir, si hay una primaria, seguramente va a haber una candidatura única que tendrá que ser formalizada por razones de ley en una primaria. Luego, ¿y por qué no pueden ser los dos candidatos en la primaria, Evo Morales y Luis Arce? Porque Arce Catacora no quiere ir a... Vamos a más informaciones y el expresidente Carlos Mesa habla sobre la posibilidad de que se lleven adelante elecciones primarias, esto en el marco de la búsqueda de la unidad de la oposición en el país. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Piensa que tiene que haber una sola candidatura de oposición para enfrentar al candidato del gobierno? Mi experiencia personal me plantea una respuesta práctica. En la historia de la oposición frente al MAS, desde el 2005 hasta el 2020 en procesos electorales presidenciales, mi candidatura del 2019, con fraude, obtuvo el 35% de los votos. Sin fraude, probablemente el 40% de los votos, que forzaba una segunda vuelta y que podía habernos hecho ganar la elección. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando yo demandé unidad no la hubo alrededor mío. Fue mi... Es el criterio que tiene Mesa, quien ha reclamado a la oposición del país a que pueda lograr la unidad para enfrentar al MAS en las elecciones del año 2025. Mi candidatura del 2019, con fraude, obtuvo el 35% de los votos. Sí. Vamos a más informaciones. La Central Obrera Boliviana dice sentirse marginada en el Congreso del Movimiento al Socialismo y anuncia un ampliado para definir su destino político. Juan Carlos Guarachi, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, denunció que su sector fue totalmente marginado por el Congreso del MAS y anunció que se realizará un ampliado para definir la situación política. La COP tenía 20 representantes, pero hoy no tiene nada, aseguró. Sin embargo, el expresidente Evo Morales, a través de sus redes sociales, ha pedido cuentas a Guarachi y le ha señalado de que habría recibido, escuché bien, $80.000 de Arturo Murillo el año 2019 para legitimar el gobierno de Yanine Áñez. Esta es la denuncia que ha dado a conocer el líder del movimiento al socialismo
en su cuenta de Twitter. Después de una reunión reservada con el gobierno de facto, Juan Carlos Huarachi traicionó a las grandes luchas de la COP contra las dictaduras, entre otros aspectos que se pueden resaltar de la publicación que realizó Morales y que precisamente tiene que ver con las discrepancias que existen dentro del movimiento al socialismo. Comandante del Ejército dice que cumplieron hasta donde pudieron con los cadetes que sufrieron un percance hace algunos meses en un ejercicio militar. Los gastos médicos habrían corrido por parte de Cosmil. En las últimas horas, el cadete Cristian López fue sometido a una cirugía por los fuertes dolores que sentía. En una carta enviada a la Clínica del Sur desde el Colegio Militar, de esta manera se hacía conocer cuál es el contexto en el cual uno de los cadetes está recibiendo atención médica. Vamos a escuchar qué es lo que decía el comandante del Ejército con respecto a esta situación. Que nos han planteado los familiares. Mediante una resolución del Tribunal de Personal se ha accedido a... El jefe castrense aseguró que no tienen un árbol de dinero para disponer en estos gastos. Para jalar dinero. El abogado Omar Durán afirma que... Mientras tanto, la defensa de los cadetes señala que es obligación de la institución castrense hacerse cargo de todos los gastos. Vamos a más informaciones y varias personas ya se dieron cita en inmediaciones de Laucaeñe para dar inicio este martes al Congreso del Movimiento al Socialismo. Así lucen los alrededores del Coliseo de Laucaeñe, donde este martes se instala el Congreso Ordinario del MAS. Las delegaciones comienzan a llegar y se alista una guardia sindical que protegerá a todos los asistentes a este evento político. Tenemos más informaciones. Choferes confirman paro y bloqueo de caminos desde el 9 de octubre. La decisión fue asumida en un ampliado nacional, informa Reinaldo Luna, ejecutivo de la Federación Andina de Choferes 1 de mayo de la ciudad de El Alto. Un paro de 48 horas. Seguramente hoy día va a llegar la resolución de nuestra Confederación Nacional de Choferes de Bolivia. Esto va a ser, creo, el día lunes, va a mandar con la fecha. Y compañeros de la prensa les vamos a hacer conocer también para que conozcan nuestra ciudadanía. Eso es lo que se ha determinado en el ampliado nacional. A ver, recordemos que también desde Tarija se había realizado una reunión en la cual se ha sostenido que se ratifica la realización del paro para el 9 y 10 de octubre contra el cobro de parte de instituciones públicas del Estado a los trabajadores del volante. Aparece protagonista de icónica fotografía de la Guerra del Gas del año 2003 y recrea el momento en el cual realizaba un salto que fue retratado y que perdura precisamente y refleja los hechos que se suscitaron en esa oportunidad. Yo soy constructor y al mismo tiempo soy músico. Sí, entonces a veces viajamos con la banda, entonces todo eso, a veces tengo que estar en mi trabajo, tengo que ser más responsable, ¿no? Saturnino Murga formará parte de una muestra fotográfica que se realizará, esto en conmemoración a los 20 años de los hechos que ocurrieron el año 2003. Embajador de Argentina en Bolivia señala que nuestro país se vería fuertemente afectado en la eventualidad de que Milei gane las elecciones en su país. Seguramente si en Argentina pudiese llegar a fortalecerse una propuesta como la de Milei, lo va a sufrir Bolivia, lo va a sufrir los países de la... El criterio del diplomático, quien aseguró que se encuentran en pleno proceso de cambios en su país para que se pueda lograr la redistribución de la riqueza de manera efectiva. Sintoniza Latitud Bolivia Noticias y descubre todo lo que sucede en Bolivia.
Tenemos más informaciones. Diputado Evista Renan Cabezas anuncia proceso penal en contra de Edgar Villegas. Pues recordemos que Villegas, un ingeniero informático, fue quien alertó sobre el fraude que fue denunciado el año 2019. De esta manera, el parlamentario aseguró de que tiene en claro de que se habría engañado a la población boliviana y en ese marco ha anunciado el inicio de acciones legales. Fundador del MAS califica el Congreso de la Ocaña de chuto y traición que apunta a imponer el capricho de Evo Morales. En criterio de Juan del Granado, el fondo de la pelea dentro del MAS tiene que ver por el control del Tribunal Constitucional Plurinacional. La Federación de Choferes acusa de discriminación a dirigente de La Paz por sus declaraciones con referencia a los trabajadores del volante de la ciudad del Alto. La Fexpo Cruz 2023 logró $209 millones en intenciones de negocio y una cifra interesante de visitantes. 464,000 personas asistieron a este evento. Tenemos más informaciones para ustedes y desde la ciudad del Alto. Luego de que su chofer fuera interceptado por tránsito en presunto estado de ebriedad la noche del sábado con un vehículo oficial, la concejala Vilma Lanoca deslinda responsabilidades e indica que el conductor la dejó en su casa a mediodía. Trabajadores de salud se movilizan en rechazo a la restitución de Prisley Riveros como director del CEDES La Paz. Expresan su malestar con el gobernador Santos Quispe y anuncian movilizaciones para los siguientes días. Y el ministro de Justicia, Iván Lima, dice que está en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional la realización de las elecciones judiciales. Está en manos del Tribunal Constitucional. Hay una consulta previa de constitucionalidad que ha promovido el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres. Alcalde de La Paz, Iván Arias, inicia actividades por el 20 de octubre e indica que no dormirá hasta ver el desarrollo de esta ciudad. Dios nos ha dado esta oportunidad para servir a nuestra ciudad, para trabajar por nuestra ciudad. Y aquí vuelvo a jurar, como siempre lo he hecho, que no cansaré, no dormiré para trabajar por esta mi ciudad, por toda esta confianza que nos ha dado la gente, a pesar de todo. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia.